Buenos días y bienvenidos a la parte 3 de este video sobre absorción en lecho fijo o absorción en columnas de lecho empacado dentro de nuestra revisión de la operación unitaria de absorción. En esta ocasión vamos a revisar algunos puntos dentro de la parte 3 de este video. Primero de ellos vamos a analizar el modelo matemático básico, que posteriormente vamos a ofrecer la solución. Dentro de nuestra revisión también vamos a tomar en cuenta las suposiciones o consideraciones que toma en cuenta este modelo para poder ser aplicado. Inmediatamente después vamos a revisar una solución para el modelo básico que fue desarrollada por el autor de nombre Klinkenberg. Dentro de esa solución se hace uso de una función especial llamada función error, y en el punto 4 vamos a analizar cómo obtener valores para la función error. Y finalmente, en el punto 5 vamos a ver un ejemplo cualitativo de cómo se vería la gráfica de la solución del modelo de Klinkenberg representado en 3 dimensiones. Bueno, en la parte 2 de este video estuvimos revisando la deducción de una ecuación que nos permitiera describir el comportamiento de la concentración con respecto a la posición y al tiempo para una columna de lecho fijo. También comentamos en esa ocasión que ese tipo de ecuaciones, y en su conjunto con condiciones frontera y condiciones iniciales, podría resultar muy complejo. Por ejemplo, en un momento dado a esa ecuación se le puede añadir la ecuación del balance de masa en las partículas, de forma similar a las ecuaciones que dedujimos al hacer el análisis del transporte interno. Entonces pueden resultar ecuaciones y modelos matemáticos muy complejos al analizar las columnas del lecho fijo. Por esa razón nosotros nada más analizamos una ecuación básica en la cual se obtenía una relación entre la concentración con la posición y el tiempo en la columna. Ese tipo de ecuaciones permiten dar una idea general del comportamiento de la solución para el modelo de absorción real que vimos en la parte 1 de este video. Entonces, lo que queremos ahora es tener una relación cuantitativa entre esas 3 variables: la concentración, la posición y el tiempo, para en un momento dado, si deseamos obtener las curvas de ruptura, pues entonces en esa solución podríamos fijar el valor de la posición en un valor igual al valor de la longitud del empaque, y entonces nos quedaría una relación únicamente entre la concentración y el tiempo, y de esa forma podríamos obtener una curva de ruptura. O podríamos también fijar el valor de tiempo en esa solución y entonces obtener una relación entre la concentración y la posición, para de esa manera obtener una curva de distribución. En cualquiera de esos dos casos vamos a necesitar describir de forma completa pues la ecuación que se va a resolver. Entonces eso es lo que vamos a analizar a continuación. En la parte 2 de nuestro video de absorción en columna de lecho fijo vimos la deducción de esta ecuación, y en ella vimos
la nomenclatura que se utilizaba, lo que representaba cada una de las variables y parámetros que aparecían en esta ecuación. Y para hacer un recordatorio vamos a verlo brevemente. Bueno, regresando a esta ecuación, podemos observar que las variables dependientes de la ecuación son la concentración del soluto en la fase fluida, que está representada por la letra C mayúscula, la cual depende de Z y de T. Y la otra variable dependiente es la Q con la rayita arriba, que viene representando una concentración promedio de soluto por unidad de volumen del sólido. Aquí es importante volver a mencionar que, como vimos en el análisis de transporte interno que hicimos anteriormente, sabemos que la concentración del soluto en la partícula es función de la dirección radial en la partícula. O sea, esperamos que en una operación de absorción tengamos concentraciones distintas en regiones cercanas a la superficie de la partícula respecto a regiones cercanas al centro de la partícula. Sin embargo, con el fin de manejar un modelo que sea lo más simplificado posible, se está utilizando en esta ecuación un valor de concentración promedio para la partícula, considerando que ese valor de concentración promedio fuera representativo para cualquier posición radial en la partícula. Entonces, de esta manera se elimina en el análisis el gradiente en la dirección radial o la diferencia de concentraciones en la dirección radial, con el fin de utilizar una concentración promedio para la partícula y de esa manera simplificar en gran medida la ecuación. Esa concentración promedio de soluto estaría expresada por esta ecuación, que viene siendo pues un promedio de concentración en volumen, ¿verdad? O sea, el valor de la Q que sí depende de R sería este que tenemos dentro de la integral, o sea, esta sería una Q que depende de R. Si tuviéramos la funcionalidad de Q con respecto a R, se podría sustituir ahí, realizar esta integración y obtener el valor numérico de la Q con la raya, o sea, de la Q promedio. Entonces esta concentración promedio pues dependería del tiempo transcurrido de operación. Entonces, hecha esta aclaración, lo que se desea es obtener una solución para esta ecuación en unas condiciones particulares que sean lo más sencillas posibles para no entrar en complejidades matemáticas, porque este no es un curso orientado a la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, con ese fin, vamos a establecer ciertas consideraciones básicas utilizadas por el autor Klinkenberg para obtener una solución simplificada de esta ecuación. Entonces, entre las consideraciones que utilizó el autor Klinkenberg para resolver esta ecuación son que consideró que la dispersión axial es despreciable, que la velocidad del fluido es constante, que la transferencia de masa ocurre de acuerdo a un modelo lineal, es decir, una expresión dada por un coeficiente multiplicado por un gradiente, lo cual es una expresión lineal, y que además la isoterma de equilibrio de adsorción también tiene una forma lineal. Entonces, con estas consideraciones para simplificar la ecuación y para simplificar el modelo, el autor Klinkenberg resolvió la ecuación y la resolvió de una forma aproximada. Entonces, nosotros, como repito, este no es un curso de ecuaciones diferenciales parciales, no nos vamos a
meter con la parte matemática de cómo se obtuvo la solución, sino que simplemente vamos a tomar la solución y posteriormente vamos a resolver un ejercicio para utilizarlo. La ecuación anterior fue resuelta por el autor Klinkenberg y para resolverla utilizó variables adimensionales. La variable dependiente adimensional fue el cociente C sobre C0, o sea, una variable de concentración adimensional, donde C es la concentración de soluto en el fluido en cierta posición y tiempo. C0 es la concentración de soluto en el fluido a la entrada de la columna. La variable tau es el tiempo adimensional definido de esta forma. Y la variable psi es la distancia adimensional definida de esta manera. Entonces, la solución de la ecuación quedó como una concentración adimensional en función de un tiempo y una posición adimensional. Es decir, la columna con dimensiones Z y T, o sea, dimensiones de posición y tiempo dimensionales, fue transformada a una columna donde la distancia adimensional fue xi y el tiempo adimensional fue tau, mientras la concentración adimensional fue C sobre C0. Esta solución de Klinkenberg es una solución aproximada. Eso quiere decir que no es una solución exacta. Pero la expresión, a pesar de la forma en que se ve, es relativamente sencilla comparada con la solución exacta, la cual tiene una forma bastante compleja. Y el error que tiene esta solución aproximada de Klinkenberg es menor al 1%, o sea, prácticamente es igual. En esta solución aparecen términos al definir las variables adimensionales, algunos de los cuales ya definimos anteriormente, y adicionalmente tenemos que la K minúscula es un coeficiente global de transferencia de masa, el cual incluye resistencias al transporte interno y externo, mientras que la K mayúscula es una constante de isoterma lineal, la cual tiene forma Q igual a K mayúscula por C mayúscula, donde la Q minúscula pues sería la concentración de soluto en la fase sólida. Epsilon su índice B es la porosidad del lecho, y en la solución aquí aparece la función especial que se llama función error. En este caso la función error se está aplicando a todo el término que está dentro del paréntesis. Y matemáticamente la definición de la función error de una variable x cualquiera está expresada de esta manera, como la tenemos escrita aquí, es una definición integral. Y vamos a ver cómo obtener valores de la función error de diferentes maneras. Anteriormente vimos que la solución de Klinkenberg al modelo básico para una columna de absorción en lecho fijo involucra a la función especial llamada función error, la cual es una función integral. Entonces, para obtener valores de la función error evaluada en algún argumento dado, no necesitamos ponernos a resolver la integral, lo cual no es un trabajo trivial, sino que podemos utilizar recursos que ya nos dan el valor directo de esa función. Aquí estamos viendo tres de esos recursos. Podemos utilizar esta tabla de valores de la función error para la variable x, es decir, si queremos determinar el valor de la función error para un valor específico del argumento x, entonces nos venimos a esta tabla y obtenemos el valor correspondiente. Por ejemplo, si
el valor que está entre paréntesis para la función error es igual a 0.30, por poner de ejemplo, pues entonces el valor de la función error de 0.30 sería 0.3286, y así sucesivamente con el resto de los valores. Podemos ver que el valor de la función error inicialmente para un argumento de 0 es igual a 0, y después empieza a incrementarse hasta que para un valor de aproximadamente 1.9 ya llega a un valor de 0.99, y a partir de ese valor se va haciendo asintótica hacia 1. El otro comentario que podemos hacer respecto a las propiedades de la función error es que se trata de una función impar, es decir, f de x es igual a menos f de menos x, de tal manera que si necesitamos calcular el valor de un argumento negativo, pues simplemente le cambiamos el signo al valor de la función. Entonces este sería un recurso que podemos utilizar para determinar el valor de la función error en algún argumento dado. Cabe mencionar que la expresión de función error que se está utilizando aquí es una de las varias que puede encontrarse uno en la literatura. Aquí tenemos a la expresión de función error escrita en idioma inglés. Entonces pasamos a un segundo recurso para determinar valores de la función error, y es la manera gráfica. En esta gráfica que tenemos aquí, en el eje de las abscisas tenemos representada la x, o sea el argumento de la función error, y en el eje de las ordenadas tenemos el valor de la función error, nuevamente expresada con sus siglas en inglés como ERF de x. Y aquí podemos leer valores directos para diferentes niveles que tenga la x. Entonces, si tenemos que determinar el valor de la función error para una x igual a un cierto valor, por ejemplo 0.5, pues nos vamos a la gráfica y ahí podemos leer el valor de la función error. En esta gráfica se puede observar de manera visual lo que mencionamos ahorita, de que la función error es una función impar, es decir, si queremos determinar la f de 1 o el valor de la función error para 1, que nos da aquí 0.80 y tantos. Si necesitáramos determinar el valor de la función error para una x igual a menos 1, entonces vemos en la gráfica que efectivamente el valor que se obtiene es menos f de x, es decir, menos 0.80 y tantos, que era lo que mencionábamos al revisar el comportamiento de la tabla. Si en la tabla queremos hacer la determinación de la función error de menos 0.85, que es un valor que no viene aquí en la tabla, pues conociendo que se trata de una función impar, pues directamente leeríamos el valor para más 0.85 y nada más le cambiamos de signo, de tal manera que la función error de menos 0.85 sería menos 0.7707. También vemos aquí a la derecha una tercera fuente o un tercer recurso para determinar valores de la función error, y es este código QR. Si utilizas tu celular con una aplicación para leer códigos QR y conexión a internet, podrás verificar que te puedes conectar a una aplicación para determinar el valor de la función error utilizando una calculadora de función error. Entonces puedes pausar el video en este momento para utilizar tu teléfono celular y verificar que accesas a una aplicación para calcular el valor de la función error, y lo puedes comparar con alguno de los valores que vienen aquí en la tabla. Por ejemplo, puedes sustituir ahí un valor de x igual a 0.20 y obtener el valor utilizando la aplicación de la función error para x igual a 0.20 y compararlo contra este valor, a ver si te resulta igual.
Y una cuarta opción que tienes para determinar el valor de la función error es utilizar una hoja electrónica como Excel. El valor de la función error también lo podemos calcular utilizando Excel. Por ejemplo, si vamos y abrimos Excel y creamos un libro en blanco, podemos calcular el valor de la función de error de algún número. Por ejemplo, para llamar a la función error utilizamos la expresión común de funciones en Excel, que es iniciar con el signo igual y luego poner el nombre de la función, que en este caso sería fun.error, y luego el número o el argumento al que queremos evaluar su valor. Entonces en este caso voy a poner 0.20 como ejemplo. Cerramos el paréntesis y le damos enter y nos arroja el valor de la función error de 0.20. Entonces si ese valor lo comparamos con el valor que nos da la tabla, observamos que coinciden hasta las 4 cifras decimales que reporta la tabla. Por lo tanto, cuando necesitemos el valor de función error de algún número o algún argumento, pues tenemos diferentes opciones. Podemos calcularlo en Excel, o podemos utilizar la tabla, o podemos utilizar nuestra gráfica de la función error, o podemos utilizar nuestro celular y escanear este código QR para posteriormente hacer el cálculo de la función error utilizando la aplicación. Entonces cualquiera de esas opciones vamos a poder utilizar para determinar el valor de la función error. Un comentario que conviene hacer antes de concluir este video es que la solución de Klinkenberg puede ser utilizada para hacer análisis similares a los que presentábamos con los modelos de tipo ideal y el modelo del absorbedor real. Es decir, podemos utilizar esta solución para, por ejemplo, obtener curvas de avance o curvas de rompimiento, las cuales son curvas que expresan el comportamiento de la concentración del soluto a la salida de la columna. Es decir, podemos fijar el valor de Xi a la salida de la columna y analizar el comportamiento de la concentración como función del tiempo adimensional, y entonces de esa manera obtener curvas de rompimiento en función de variables adimensionales. También podemos utilizar la solución aproximada de Klinkenberg para obtener las curvas de distribución, es decir, obtener curvas de concentración, contraposición en la columna a diferentes tiempos. Y para ello lo que haríamos es fijar un tiempo en el que estemos interesados, un tiempo adimensional en este caso en el que estemos interesados, de tal manera que este término y este término se convertirían en unas constantes y tendríamos una relación directa entre posición y concentración, y entonces podríamos estar obteniendo comportamientos de la concentración respecto a la posición adimensional a diferentes tiempos para estar obteniendo curvas de distribución. Y un tercer análisis que podríamos hacer es llevar a cabo la gráfica de la solución completa, es decir, hacer una gráfica de concentración adimensional contra tiempo adimensional y posición adimensional, obteniendo de esta manera una superficie en 3 dimensiones similar a esta, en donde tenemos graficado en este eje coordenado la concentración adimensional como variable dependiente, y nuestras variables independientes serían el tiempo adimensional y la distancia adimensional, de tal manera que pudiéramos generar, utilizando la solución aproximada de Klinkenberg, esta superficie, lo cual nos daría posibilidad de hacer un análisis del efecto simultáneo del tiempo y la distancia dimensionales en la concentración adimensional. Así hemos llegado al fin de esta sesión, en la cual revisamos el modelo matemático básico que íbamos a resolver. También vimos
en qué condiciones se iba a resolver ese modelo, estableciendo ciertas consideraciones. Revisamos también la solución aproximada obtenida por el autor Klinkenberg, la cual vimos que quedaba expresada en función de variables adimensionales de concentración, posición y tiempo, y que en esa solución estaba involucrada una función especial llamada función error, que para su cálculo vimos 4 fuentes o 4 recursos que pudiéramos utilizar para calcularla. Y finalmente también vimos que la solución del autor Klinkenberg permite la representación del comportamiento de la concentración en una gráfica de 3 dimensiones, lo cual en ciertas condiciones puede facilitar el análisis del sistema. Esto ha sido todo en esta sesión. Gracias por su atención y continuamos en la siguiente.